Saludos, soy Carlos Barberi, y existe un concepto que uso yo cotidianamente, que no reposa en la literatura clínica, que es llamado diagnosis de modelos. Es decir, una especie de análisis de modelos, tal vez para lo que los modelos de yeso fueron hechos, para ser modelos de estudio. El término modelos de estudio evoca que en esos modelos de yeso se debe estudiar algo inherente al paciente, al dueño de los modelos. Y hay que estudiar algo que seguramente es un análisis diagnóstico. Son modelos de estudio para hacer un análisis diagnóstico que a veces creemos nosotros que finalmente son modelos para guardarlos en el historial del paciente y decir, así estaba y así quedó. Pero no, yo voy a hacer énfasis en ello y voy a decirle que no, que los modelos de estudio, la palabra estudio es para estudiar en ellos las alteraciones existentes. Y entonces yo hago hace algunos años un concepto que he llamado diagnosis de modelos y hablo de la definición semántica del vocablo diagnóstico, que es darle el día a la gnosis, es decir, despertar algo que está dormido. Y entonces dentro de ese análisis, dentro de esa diagnosis de modelos, yo hablo mucho de algo que se pasa a simple vista porque seguramente nosotros no sabemos mucho o porque la literatura clínica no lo dice, que yo hablo que se llama análisis referencial comparativo de hueso basal maxilar versus hueso basal mandibular, tanto en una visión de perfil como en una visión de frente, un análisis referencial comparativo volumétrico del hueso basal versus el hueso basal maxilar o mandibular y maxilar y mandibular. Entonces, estos análisis que no reposan en la literatura clínica, yo quiero traerlos hoy con mayor ahínco, con mayor énfasis, y decir que esto no se debe dejar de mirar, porque a veces yo creo que los trazos cefalométricos y el vocablo clase 3 confunde dramáticamente al profesional y nos encontramos día a día en una situación como estas, que no tiene por qué existir, esto no tiene por qué seguir pasando. Esto que voy a decir es impertinente, irreverente, no sé qué más vocablos peyorativos ponerle, pero voy a hablar de qué es esto y por qué no nos puede seguir pasando esto, porque esto casi que afecta es la calidad de vida de un ente biológico llamado ser humano, es decir, su vida o la mía. Y como tal, ya es hora que entendamos esto. Entonces, en ese concepto de análisis referencial comparativo que llama Barberi, que no reposa en la literatura clínica, yo pienso que un clínico debería saberse poner este plano oclusal e hipotéticamente en un comienzo definir la orientación de ese plano oclusal, aunque los planos oclusales de los pacientes clases 3 generalmente deberían mirarse de esta manera. Los planos oclusales de los pacientes clases 2 deberían mirarse con los modelos puestos de esta manera y los pacientes clase 1 deberían mirarse de esta manera. Ese es el trabajo de Pedro Planas Casanovas en España, un trabajo excepcional que se trabaja de este plano oclusal con respecto a un plano oclusal que corre por aquí una pulgada arriba, que va de nasolabial a tragus, que consideró Petrus Camper el plano oclusal de Camper, para él determinar con el ángulo, con el plano facial y el plano horizontal, determinar la angulación y definir si este paciente tenía tantos grados y de tantos grados hacia adelante ya pertenecía a la hermosa raza negra. Entonces me parece que fue un trabajo racista el de Petrus Camper, pero por lo menos tomemos el plano de Camper como un referencial y entendamos que si uno detecta una hipoplasia, de pronto debería pensar en esta posición más que en esta. Y entonces resulta que en ese análisis referencial comparativo que llama Barberi,
uno debe tener este plano oclusal y debe saber trazar perpendiculares. Perpendicular es una línea que cae sobre otra formando ángulos de 90 grados y por consiguiente entender, poder analizar quién es este hueso basal maxilar versus este hueso basal mandibular, quién es qué tanta prominencia con respecto al plano facial tiene esta entidad llamado punto B en la literatura, o quién es este punto A. Si nosotros entendemos ese análisis referencial comparativo visto de perfil o visto de frente y entendemos esta deficiencia del tercio medio, no nos va a ocurrir esto, no nos va a ocurrir que de pronto a este paciente tenga dos bicúspides por aquí palatinizados o metidos aquí y rotados y yo crea que la solución es prescindir de ellos, sacarlos, extraerlos, hacer exodoncia de ellos, porque esto va a ayudar más en este colapso. Este pacientico es un hijo de una doctora, una odontóloga amiga mía, que me lo trajo y me habló de esto, ¿cierto? Esto no le puede seguir pasando a un niño porque nosotros tengamos un análisis, porque nosotros en los trazos cefalométricos tengamos la ficha debajo de la manga o la panacea de los trazos cefalométricos. Aquí había una hipoplasia maxilar muy fácil de detectar cuando empecemos a mirar los modelos, porque es que los modelos dice la literatura, dicen algunos conferencistas que yo he escuchado personalmente, que en los modelos no hay mayor información, ¿no? Que eso no es importante. Pero yo le he dicho en otros videos que estos modelos son la masa. Le he dicho en otros modelos que si usted compra una recortadora de modelos y se pone a cometer errores, a recortar modelos y a dañar modelos durante 1 año, 2 años, usted dentro de 2 años tendrá una formación en ortopedia maxilar excepcional en esos modelos, analizando esos modelos. Estos modelos son la masa. Y entonces usted hablará del plano oclusal, de la orientación del plano oclusal, entenderá el hueso basal y de pronto entenderá algo que dice Barberi hace muchos años, que se llama el análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, un comparativo, un análisis, una observación espacial mecánica llamada análisis referencial comparativo. Entonces, si entendemos esto, entendemos que este paciente jamás debería haber tenido esto y que de pronto unas exodoncias de estos primeros bicúspides inferiores podría haberle favorecido más su vida que las exodoncias que tuvo de los primeros bicúspides que tuvo este paciente. Porque esos primeros bicúspides lo que hicieron fue colapsarle el maxilar, que es el que comanda el desarrollo. Y entonces en este colapso, este paciente debe estar y va a tener mayores padecimientos de apnea del sueño, de dicción, de falta de una respiración adecuada. Además de eso, de que este paciente, si lo hubiéramos visto antes de esas exodoncias, de pronto hubiéramos detectado, este paciente hay que desarrollarle este maxilar sí o sí, y no hubiéramos caído en el sofisma de distracción de los dientes. Porque este paciente tiene un arco inferior relativamente hermoso. Ahora, esta impactación, cuasi impactación de estos 7 que puede despejarse metiendo un alambre de ligadura en medio de esto y entorchándolo aquí afuera, podrían levantarse, igual ese lado y ese lado. Esto es patognomónico, esa implantación, esa posición de esos dientes es representativo de un paciente con hipoplasia maxilar, que de repente se quedan impactados estos dientes. Entonces entendamos esto. Pero este paciente se pensó en hacer exodoncias de esos primeros bicúspides y pasó esto. Y escúcheme bien, yo le voy a hablar del tratamiento de este caso a manera de, yo no sé si a manera de mofa o a manera de hacer lingüística cognitiva, de hablar del conocimiento, de hacer epistemología. Yo le voy a hablar del tratamiento de este caso para que lo entendamos y de pronto a la inversa entendamos lo que no nos puede seguir pasando.
porque esto yo lo veo muy cotidiano, me parece que es uno de los primeros descalabros que tienen muchos profesionales que a veces ni lo notan, ni se dan cuenta que cometieron ese error. Este paciente tiene un problema que vamos a resolver de esta manera. Escúcheme lo que yo le voy a decir. Nosotros apoyados de pronto en esta distancia intermolar, que puede tener que debiera tener 34 milímetros, según McNamara. 20, 30 aquí. ...34 por aquí... pero que de repente le falta casi 1 centímetro a esta distancia intermolar. Observen esto, por favor. Aquí tenemos 34 en la regla, vamos a subirlo a 40. 40 milímetros. Y tal vez descubriremos que la distancia intermolar está por casi 37 milímetros. Es decir, hay una distancia intermolar importante. Entonces, voy a hablar de un plan de tratamiento. Voy a hablar de poner un par de bandas en estos molares y poner una disyunción excéntrica, un tornillo ragno, un tornillo araña para conseguir expansión en el sector anterior y lograr la expansión de este maxilar, para que este hueso maxilar, para que este hueso basal se venga hacia adelante y la espina nasal anterior se vea más adelantada. So pena de que van a aparecer unos espacios brutales, dantescos, gigantescos, perversos, van a aparecer unos espacios gigantescos acá. Entonces vamos a poner un disyuntor en abanico, ragno, y ese ragno va a ampliar la distancia intercanina y no va a permitir el aumento de la distancia intermolar, porque esta distancia intermolar no se puede aumentar, porque podría incluso mandar la mandíbula más para adelante, y porque además de eso tiene 37 milímetros. Entonces, cuando nosotros hagamos esa disyunción en abanico, con el disyuntor en abanico, yo creo que tengo... Bueno, en fin, no tengo un disyuntor en abanico, pero ustedes lo conocen, yo hablo mucho de él. Ese disyuntor, abanico es un vocablo coloquial, se llama excéntrico, se llama disyuntor excéntrico, es decir, abre más adelante que atrás. Entonces el disyuntor excéntrico podría ampliarnos la distancia intercanina, y a la vez, al hacer esto, habría una manifestación hacia adelante de este punto A, es decir, habría una fractura en V de la cola de Milano de la sutura media palatina, que redundaría en mayor expansión anterior y mayor expansión vertical también hay una excentricidad vertical, que favorecería no el desarrollo, yo no estoy hablando de desarrollo, estoy hablando de disyunción. A veces veo que la gente dice que la disyunción no se puede poner en el paciente no sé qué, que porque no tiene crecimiento. La disyunción es una herramienta de ortopedia mecánica, un método terapéutico de ortopedia mecánica que para nada necesita que el paciente esté en el pico A o pico B, como que se llaman esos momentos de desarrollo de los seres humanos, disque picos de desarrollo. Entonces, no, de repente no necesitamos ningún pico, ni necesitamos que esté en desarrollo ningún paciente cuando estamos disyuntando. Estamos fracturando la sutura media palatina con fuerzas dantescas severas que producen disyunción o fractura de la sutura media palatina, que es lo mismo, y que corresponden a la ortopedia mecánica, no a la ortopedia funcional. El término funcional se usa mucho para referir a la ortopedia cuando no la sabemos clasificar como ortopedia mecánica, ortopedia quirúrgica, ortopedia posicional, ortopedia miofuncional, que es como debería llamarse la ortopedia funcional, para aludir con el prefijo mio, la musculatura. Entonces, si nosotros logramos disyuntar esto, seguramente van a aparecer unos espacios donde habrá que sembrar 2 implantes, exactamente en el punto donde otrora hubo un par de bicúspides.
Y entonces usted me va a decir, Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué es eso tan ridículo que usted dice? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Tengo para decirle que dramáticamente esa es la solución que podría favorecer el perfil facial de este paciente, la armonía facial, la dicción, la respiración, la fonación de esta entidad, so pena de que abramos un espacio en este punto y aquí se siembren dos implantes, dos piezas implantadas para que de repente este hueso maxilar esté aquí. Ahora, usted puede decir lo que quiera, ¿cierto? Usted puede hacer sus propios... Me gusta más incluso si usted se atreviera a hacer un análisis, una reflexión epistémica, objetando lo que yo estoy diciendo, me gustaría muchísimo más y que inclusive me mostrara el camino. Pero lo que quiero llamar la atención con este plan de tratamiento absurdo es que si nosotros no estamos haciendo el análisis referencial comparativo que debería ponerse en boga, debería ponerse de moda en la academia y en el mundo, porque yo veo que todo lo queremos resolver con el examen, con los trazos cefalométricos, con un examen clínico a veces precario en un sillón odontológico donde el paciente ni siquiera muestra su postura. Decía Hugo Stoffis en Bogotá, en el hospital militar de Bogotá, hace muchos años, me decía Stoffis, Barberi, el paciente, el que se sienta, los niños se ven de pie, el que se sienta es el odontólogo. Este paciente tiene 15 años, se me olvidaba decirlo, es vital, es determinante este comentario. Este paciente tiene 15 años, no tiene por qué estar en esto. Entonces, me decía Stoffis, el niño se ve parado, se ve caminar, Stoffis, hace muchos años. Entonces, me parece interesante, aquí hay mucha tela para cortar de esta discusión, me parece que hay mucho por razonar, me parece que hay mucho por discutir. Si yo fuera profesor le mostraría esto a mis estudiantes y les diría, miren esto, miren esto. El análisis de modelos, el concepto diagnosis de modelos, donde debe primar una cosa que se llama análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, tiene que convertirse en una herramienta de trabajo y el recorte de los modelos, tomando el plano oclusal como una entidad con respecto a la espalda, si es que esto se llama la espalda, a este corte de encima, a este corte de abajo, y estos cortes paralelos a estos modelos, por el momento en los análisis, el recorte de los modelos, esto tiene que volverse, tiene que mostrarse para que nos muestre, tiene que convertirse en una verdad para que nos muestre esto, que es esencial, que es vital, que es reconocer la oclusión dental, el programa oclusal, el condicionamiento oclusal, entender esto. Debemos entender ya esto y saber qué es lo que tenemos aquí. Lo invito, créame, yo no vendo máquinas recortadoras, no sé quién las vende, no sé cuánto vale, pero cómprese una máquina recortadora de modelos, instálela en su consulta y quédese los sábados toda la tarde gastándose el tiempo y reconociendo estas entidades y aprendiendo a ver modelos. Este servidor, Carlos Barberi en Colombia, tiene 45 años entrándole a una máquina recortadora con un par de modelos en sus manos. Ahí se funda lo que usted crea que yo pueda tener. Si usted cree que usted, yo conozco mucha gente que me está diciendo en el mundo, yo lo que sé de ortopedia lo sé gracias a usted, profesor Barberi. Si usted cree que esa información puede serle importante, aprovéchela, cómprese una máquina recortadora y aprenda a reconocer unos modelos, porque este fundador lo que sabe de ortopedia lo aprendió tocando durante 45 años estas cosas. Es lo único que sabe este servidor. Desde ahí se funda su prédica científica, donde el tipo argumenta que los procesos de crecimiento y desarrollo están siendo mal llevados. Perdóneme mi irreverencia para hablar, yo sé que no soy un gran hablador en torno a mi discurso, que es absolutamente científico, irreverente, impertinente, pero me parece que es interesante que tomemos conciencia de esto. Esto no puede seguirle ocurriendo
a un ser humano. Y este es el día a día. Ahora, y yo lo invito a usted a que mire muchos casos que usted ha terminado con exoncia. Lo que pasa es que de las exoncias hemos hablado mucho, que las exoncias no se hacen. No se hacen ¿por qué? ¿Para qué no se hacen? Si este paciente fuera un tipo división 1, de repente le irían bien las exodoncias de los primeros bicúspidos. Pero es un paciente con hipoplasia. Ahora, también le he dicho toda la vida y se lo voy a repetir hoy. El grave problema que tiene el ser humano hoy, en una especie de mutación actual, es que el ser humano está perdiendo trompa, está perdiendo hocico. Y el hueso maxilar, como dijo Petrovic, es el que comanda el desarrollo de los maxilares. Y la mandíbula, con su dinámica, o acompaña ese escenario oclusivo que le ofrece la mandíbula, o se bota por delante, porque no tiene paradores incisales, no tiene parador incisal, entonces se bota por delante y termina consiguiendo esto. O se queda atrapada en la maxila. Todos nuestros problemas radican en el desarrollo del maxilar. Lo que hay que promover es el desarrollo del maxilar. Mire mi discurso, atienda mi discurso, objete mi discurso, que podría ser más importante que lo objetara con argumentos, que usted se dedicara a hacer un discurso o una redacción para objetar mi discurso. Objételo, que solo la discusión académica nos mantendrá unidos. Solo la discusión académica nos hará grandes. Entonces, vamos a hablar de la objeción. Hay un señor en Sudamérica, en Latinoamérica, en Colombia, que está diciendo que los modelos de yeso son la masa, son el objetivo, son la masa, son la observación clínica que nos permite el abordaje terapéutico de un paciente. Por su atención, muchas gracias.